Bueno, un poco ahí estuvimos en el primer video, les estuve hablando de entonces qué es la cultura, cómo se genera, cuál es la relevancia para estudiarla, para los recursos humanos, con qué otros temas se relaciona o cómo influye en la organización, por qué es una herramienta de gestión. Y bueno, y un poco esto de este concepto de identidad de esquema y identidad construcción. Ahora vamos a hablar concretamente de el proceso de la cultura, ¿no? Hablamos de cómo se genera, hablamos de cómo se transmite la cultura. La cultura en general se transmite a través del proceso de inducción. ¿Qué es el proceso de inducción? Es eso que vos vivís cuando entras a una empresa en la que no sabes absolutamente nada y te empiezan a contar de qué se trata esto. O sea, qué hacemos, cómo trabajamos, cómo nos manejamos y te dan como pautas de trabajo que se aplican generales para todos. O sea, trabajes en finanzas, en marketing, en recursos humanos, donde sea que trabajes. Si ustedes ven la película, es súper interesante cuando ellos entran a trabajar, que son recibidos por alguien que trabaja hace un año en la organización, y esa persona un poco les cuenta la historia de cómo se creó la empresa, ¿no? Cómo la fundó y qué hizo la fundadora. Y lo cuenta como algo informal, no es que les pasa un video institucional, no es que los recibe y los sienta en una sala y les arma una presentación, no, les cuenta como si fuera un cuento, un mito. Bueno, en realidad no es un mito porque la fundadora está ahí, de hecho cuando le está contando pasa andando en bicicleta por detrás de ellos, pero es interesante que otras organizaciones mucho más grandes y de mucha mayor trayectoria cuentan sus historias como si fuera un cuento. Muchas veces te pasan videos, los recrean, los tienen preparados, o sea, hay todo un proceso de inducción estandarizado y tiene que ver con generar una especie de mística y transmitir esa mística a alguien que está entrando. Es como que te estoy dando la bienvenida, te estoy contando por qué somos distintos, por qué somos especiales y por qué vos formás parte de esto ahora, ¿no? Y qué es lo que nosotros esperamos de vos. Todo eso en el proceso de inducción, que es este proceso de primer aproximamiento a la cultura de la organización, tiene una finalidad y es que vos te adaptes lo más rápido posible y empieces a funcionar lo más eficientemente desde el momento cero. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Yo trabajo dando clases, entre muchas cosas que hago, trabajo dando clases en un colegio. En un colegio al que yo fui toda mi vida, primaria y secundaria, al que volví después de recibida, graduada muchos años después, a dar clases de economía. Es muy distinto cómo encaré yo el trabajo en el colegio versus cómo lo encaran profesores que no son exalumnos del colegio y entran por primera vez a trabajar en la institución. A mí nadie me tuvo que explicar nada porque yo fui producto de esa institución. Es decir, que yo ya no necesité un proceso de inducción porque yo ya conocía las normas sin que nadie me las contara, porque todavía yo había egresado hacía 5 o 6 años, pero las normas siguen siendo la misma. Cómo se hacían las cosas, dónde estaba el baño, quién eran los directivos, no sé, los horarios, los recreos, las costumbres, o sea, todo yo ya lo conozco, como le pasa a muchas profes o profes mujeres, profes varones que son exalumnos del colegio, y alguien que entra nuevo de repente se encuentra preguntándote dónde está el baño, o sea, porque no conoce absolutamente nada. No sé, hay costumbres como que cuando vos entras al aula los chicos se paran, ¿no? Y es una costumbre que no todos los colegios la tienen, pero yo ya sabía, entonces yo espero que se paren para que hagan silencio. Tal vez un profe que no pasó por el colegio y es su primer trabajo o viene de otros colegios, no entiende esa costumbre. Entonces, el proceso de inducción, si yo te cuento todo eso y te explico, entonces vos, agente nuevo, lo adoptás y empezás a funcionar acorde a los patrones culturales. Si yo no te lo explico y si yo te dejo y dejo que empieces, probablemente vos generes algo disruptivo con esa cultura. Entonces vas a tener gente que va a hacer algo de una forma y estas personas nuevas, como nadie les explicó, adopten formas que ya sabían o que ya traían de afuera. Entonces, de alguna forma, no, valga la redundancia, vos ahí no estás transmitiendo cultura y estás generando un factor disruptivo en tu cultura. Si hay cosas que son para la gestión, son importantes y queremos que todos las compartan, y otra vez, esto es traer la cultura a un plano consciente y la cultura como una herramienta de gestión, yo tengo que diseñar un mecanismo para transmitírtela. Entonces te cuento un cuento.
listo, genero un mito y lo transfiero y te digo cuál es la impronta del fundador y qué esperaba el fundador y por ende nosotros nos apropiamos de eso. O genero ritos o costumbres que de alguna forma bajen todo eso. Por ejemplo, Walmart, que no sé si saben, es uno de los mayores empleadores de Estados Unidos porque es la cadena de supermercados más grande que tienen. A fin de año juntan a todos los empleados en un estadio de fútbol americano y hacen como una fiesta y tienen un himno y cantan el himno. Eso es un rito de una cultura súper fuerte que la empresa quiere que todo el mundo que trabaje ahí lo comparta y lo sienta y sea parte. Cuando vos no tenés feeling con estas costumbres o estos valores eh, que la cultura de alguna forma impone, muy probablemente la cultura te expulse. Es decir, cuando uno hace un proceso de selección y elige a una persona para la organización, esto lo vamos a ver más adelante, de alguna forma hace un chequeo de que lo que la persona es y su personalidad sea compatible con la personalidad de mi organización, es decir, con el esquema cultural. Entonces, si yo soy, por ejemplo, una empresa de consumo masivo y necesito que vos seas competitivo, porque es un rasgo que tenemos y a mí me interesa la competencia, me interesa ser el mejor, entonces quiero que mis empleados tengan la misma actitud, yo voy a chequear si vos tenés ese rasgo en tu personalidad. Y si no lo tenés, probablemente no me sirva como organización tu perfil. Entonces no te elija. Esto es cuando uno hace bien el proceso de selección. Y también desde el lado del empleado, si yo no tengo ese rasgo, probablemente pongamos que caí bien y pasé el proceso de selección y no soy competitivo. En algún momento la organización me va a expulsar, de alguna forma me va a invitar a irme porque no me voy a sentir cómodo trabajando en un espacio de tanta competitividad. Entonces, cuando uno hace el proceso de selección, de alguna forma está chequeando que la personalidad, que sería la cultura de la persona, y la cultura de la organización sean compatibles. Porque yo, si bien hay una parte de mi cultura que tiene que ser flexible y adaptarse al entorno para poder sobrevivir, hay cosas esenciales que yo no voy a estar dispuesto a negociar y que tengo que de alguna forma garantizar que vos tengas para que funcionemos lo más naturalmente posible. Porque si vos no tenés esas características que la organización requiere de vos, vas a generar conflictos permanentemente. Entonces, si vos sos competitivo y mi organización es competitiva, entonces frente a todas las decisiones que vos te enfrentes y los procesos que ejecutes, eso va a ser transversal y vos te vas a comportar de una manera que yo voy a avalar y que yo voy a necesitar. Ahora, yo tengo una organización, no sé, una ONG que es súper solidaria, que tiene esa transversalidad, ¿no? Y de repente vos sos una persona súper competitiva, probablemente quedes expuesto en mi organización donde la idea no es competir, sino ayudarnos y crecer todos juntos y no que alguien se destaque. Entonces, de alguna forma, tu rasgo que sí sirve para un tipo de organización no sirve para otra. Y a mí me facilita muchísimo la gestión que la gente que yo incorporo tenga estos rasgos que para mí son esenciales y que me ayudan a la gestión. Entonces yo no te tengo que explicar qué tenés que hacer porque a vos naturalmente te va a salir algo parecido a lo que yo considero. En el proceso de inducción o con los mitos, con los ritos, con las costumbres, yo de alguna forma refuerzo este mensaje. Lo ideal es el proceso de selección también filtre a las personas que no tienen un perfil acorde a la organización y después yo eso lo sigo reforzando con la inducción y después todo el proceso de sociabilización, que es toda la vida de la persona en la organización, bueno, voy con pequeños ritos, costumbres y mitos reforzando esos rasgos culturales. Y así es como uno transmite la cultura, ¿no? Y cómo la sostiene también, porque cada persona que se incorpora afuera, cada agente nuevo que traemos a nuestra empresa es un factor de riesgo, es un factor disruptivo, o sea, genera un antes y un después. Entonces, yo, si la organización, en general todas las organizaciones se comportan como un organismo vivo, entonces frente a un factor externo que uno siente como una amenaza, la organización tiende a defenderse, ¿no? Esa resistencia que genera, que es algo que todos los seres humanos, todos los organismos vivos tenemos, que nos permite sobrevivir, ¿no? Defendernos de lo que es una amenaza, es lo que le permite sobrevivir a la organización también. Y se llama resistencia al cambio. Es un proceso súper natural y todos, por más flexibles que seamos, en algún punto tenemos resistencia frente a algo desconocido o algo nuevo.
Si la cultura es muy cerrada, es muy o muy impermeable, y pienso en organizaciones del tipo totalitarias, organizaciones religiosas, servicios penitenciarios o fuerzas armadas o, eh, bueno, ahora no se me ocurre ningún otro ejemplo, pero así que son con ese estilo de estructura, no sé, los organismos militares, o sea, muy fuertes. Probablemente el que venga afuera, si no coincide en absolutamente todo, va a ser un factor disruptivo y la cultura lo va a expulsar. O sea, si vos entras a una escuela militar y no acatás las normas o no acatás la relación de poder vertical descendente, que es como un principio básico de cualquier organismo de ese estilo, probablemente seas una resistencia a la autoridad, o sea, genera resistencia a la autoridad y inmediatamente te expulsen, porque vos vas en contra de lo cultural. Entonces, la cultura de alguna forma se defiende y depende del contexto donde esté inmersa y depende a qué se dedique, va a tener mayor o menor nivel de flexibilidad. Es decir, hay organizaciones que por ser súper inflexibles se extinguen, ¿no? Porque no se saben adaptar a los cambios. Por ejemplo, las religiones, algunas religiones, no todas, son súper inflexibles en un montón de cosas y en un contexto como en el que estamos ahora, están obligadas o no a revisar un montón de cuestiones que antes eran fundacionales e incuestionables, porque si no se quedan sin gente que las siga. Entonces tal vez cada vez ganan religiones mucho más abiertas y flexibles y las religiones más tradicionales están perdiendo un montón de seguidores. Entonces, en función a esa capacidad que tengan de flexibilizar lo que puedan o consideren flexibilizar, van a poder seguir sosteniéndose, si no, probablemente en pocos años dejen de existir. Entonces, ¿cómo se conserva la cultura? Y bueno, acá hay otro proceso que hay que hacer conscientemente, es que hasta qué punto hay rasgos culturales que a mí me sirven y me permiten subsistir, o hay algunos que se vuelven mi factor de extinción, ¿no? Y eso es una decisión de cada tipo de organización. ¿Cómo refuerzo o cómo conservo la cultura? Bueno, si la cultura sale de la misión, visión, valores, que yo comentaba antes, esto que vimos un poco en planeamiento estratégico, las políticas, que son como las decisiones permanentes de la organización, me ayudan a conservar la cultura. Es decir, yo tengo un valor, por ejemplo, la solidaridad, un valor mío transversal, o me importa el otro, o llamémoslo como querramos. La solidaridad me parece como más sencillo. Si ese es mi valor, bueno, ¿qué decisiones yo desde ese valor voy a avalar en mi organización? Por ejemplo, vamos a priorizar siempre el trabajo en equipo y el crecimiento conjunto y no el individual. Eso es una política que yo le enuncio y eso va a guiar todas las decisiones que se tomen en todas mis tareas diarias. Entonces yo no puedo tener líderes que por obtener resultados dejen que una sola persona ejecute, sino que van a estar más concentrados en el aprendizaje y en el trabajo del equipo independientemente de los resultados, porque todo se origina en el valor de la solidaridad. Entonces, eso es una forma de conservar la política, que son enunciaciones, que son decisiones permanentes, son una forma de conservar la cultura porque te guían a vos frente a una situación, bueno, tenés que encararla de esta forma.